webinar con el fin de poder después ponerlo en nuestra página en YouTube, porque de esta forma también en ocasiones se ve mejor la interpretación de lengua de señas. Le damos la bienvenida a la doctora Alicia Correa Ramírez, a la doctora Mara, quien no va a estar presente, pero nos dejó su presentación, así es que realmente sí está presente con nosotros en su presentación y su conocimiento, y también a la psicóloga Miriam, que quienes están participando hoy en el webinar. Este webinar tan importante, muy importante, porque nos habla de esta primer contacto con los pequeños, con los lactantes. Es muy importante encontrar y empezar a detectar, ¿no?, aquellos signos que nos pueden dar una idea de que este pequeño requiere una intervención oportuna en el neurodesarrollo. Este webinar, les quiero comentar, es una colaboración, es un esfuerzo en colaboración de la mesa número 4 del Grupo Estratégico ISAMAL del proyecto Pichan. Ustedes saben que además de estar trabajando directamente en las escuelas, en los centros de atención múltiple y ahora también en escuelas inclusivas con apoyo de USAER, tenemos como estrategia del proyecto Pichan el Grupo Estratégico ISAMAL. Este grupo está conformado por representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, por personas con discapacidad, por madres de personas con discapacidad, y entre todos hacemos algunas acciones que están paralelas a nuestro trabajo dentro de las escuelas y que dan sustento a todo nuestro trabajo dentro del proyecto Pichan. Es así que esta mesa 4, que se está encargando de hacer acciones en colaboración entre el sector salud y educación, decidimos entre los participantes realizar este webinar que nos parece muy importante, ¿no?, para en el aspecto de la prevención y de lograr mejores resultados con los niños, las niñas desde temprana edad. Así es que, sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra ponente, a nuestra primera ponente del día de hoy, la doctora Alicia Correa. Ella es médica egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es maestra en rehabilitación neurológica y doctora en ciencias biológicas y de la salud de la UAM. Es miembro del SNI. Es encargada del área de diagnóstico del Centro de Investigación de Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. Te damos la bienvenida, Alicia. Muchas gracias por la participación y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Marta. Buenas noches, tardes, noches a todos. Pues me da mucho gusto estar aquí y platicar de algo que es tan importante porque puede cambiar la vida de muchos niños y de sus familias. Voy a empezar entonces a platicar de... uy, listo. Ya se ve bien, ¿verdad? De cómo hacer diagnósticos tempranos para lograr impactar en el desarrollo de las niñas y los niños. Chala, esto no me está. Ya. Bueno, primero que nada, ¿qué llamamos diagnóstico temprano en neurodesarrollo? ¿Qué es un diagnóstico temprano en neurodesarrollo? Es aquel que se realiza al nacimiento y en los primeros meses de la vida, por esto me refiero máximo a los primeros 6, es cuando debemos de empezar a tratar de diagnosticar, ya estar diagnosticados los niños y empezados a tratar. Y se hace generalmente por el médico encargado de la primera atención y del seguimiento del bebé. Sin embargo, cualquier personal de salud o personal que esté en contacto con estos bebés debe de poder hacer este diagnóstico porque muchas veces vemos que los niños crecen y que el diagnóstico no está hecho. No siempre pueden hacerse diagnósticos de certeza porque son diagnósticos muy tempranos, pero sí se pueden detectar las primeras manifestaciones o signos de alarma de posibles alteraciones o de daño que permiten hacer un diagnóstico de riesgo para presentar alteraciones en el neurodesarrollo. Es decir, no nos vamos a esperar a tener un diagnóstico certero porque para ese entonces ya va a ser tarde.
Vamos a hacer diagnósticos de riesgo para presentar alteraciones en el neurodesarrollo. Vamos a detectar las primeras manifestaciones o desviaciones del desarrollo para encaminar a los niños hacia la intervención temprana y oportuna que impacten en el pronóstico. De aquí la importancia de hacer estos diagnósticos. El riesgo para presentar alteraciones en el neurodesarrollo permite iniciar intervenciones en forma temprana y aprovechar los periodos de mayor plasticidad cerebral para así modificar el pronóstico en estos niños. Quiero hablar un poquito de qué es neuroplasticidad para que nos demos cuenta de la gran importancia que tiene el hacer tempranamente estos diagnósticos. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso de madurar y de cambiar su estructura y su función en base a la experiencia para adaptarse ante el daño que haya sufrido. ¿Por qué pongo en rojo aquí experiencia? Porque es justamente sobre donde nosotros vamos a intervenir. Vamos a tratar de modificar esas experiencias que no queremos y que van a encaminar el desarrollo hacia un carril de secuela y vamos a tratar de brindar experiencias que lo lleven hacia un carril lo más cercano a la normalidad y que maximice el desarrollo de cada niño. ¿Cómo pasa esto? Bueno, mediante la modulación de mecanismos genéticos, moleculares y celulares, se van formando sinapsis y circuitos neuronales nuevos que funcionan en la ganancia o pérdida de funciones o comportamientos. Esta neuroplasticidad tiene periodos críticos y sensitivos. Eso hace más importante aún el que intervengamos tempranamente. ¿Cómo hacemos un diagnóstico temprano? Bueno, ya dijimos que es un proceso dinámico y que debe de irse actualizando durante el seguimiento del niño. Como no estamos haciendo diagnósticos de certeza todavía, cada vez que vemos al niño debemos de volver a evaluar y ver esos signos y en base a esos signos vamos a guiar la intervención del niño. El diagnóstico nos brinda información para una intervención oportuna, eficaz y personalizada, para que no demos la misma intervención a todos los niños, sino en base a lo que cada niño va mostrando de necesidades. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a basarnos en dos cosas principalmente. Uno, vamos a buscar entre los antecedentes de la diada aquellos que han sido relacionados con una mayor probabilidad para presentar daño neurológico. Esto lo hacemos en base a la historia clínica. Se debe de hacer en toda sala de parto y en toda primera consulta de cualquier niño. Con daño, sin daño, con antecedentes, sin antecedentes, siempre debemos de hacer una muy buena historia clínica completa de cualquier niño. Y esto nos lo enseñan a todos en la carrera de medicina, de terapia, de terapia física, ocupacional, pero la verdad es que lo damos mucho por sentado, lo dejamos pasar y después nos esperamos a ver qué va presentando el niño. Es importantísimo hacer caso a los factores de riesgo y voy a dedicar un poquito del tiempo de esta plática a hablar sobre ellos. Y la otra parte, bueno, sí ya empiezan los signos tempranos de alarma que se hacen en una exploración. Esto idealmente lo debe hacer una persona que sea experta en neurodesarrollo. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los signos tempranos que podemos y debemos buscar porque son muy sencillos de ver si los buscamos. Ahora, bueno, los antecedentes de riesgo eh, se dividen en diferentes momentos en que se presentan. Primero los vamos a dividir en aquellos que se presentan antes de la concepción, los que se presentan durante el embarazo y antes del nacimiento, los intraparto y los postnatales. Los antecedentes de riesgo preconcepción que han mostrado relacionarse con mayor riesgo para alteraciones en el desarrollo es haber tenido abortos previos, óbitos o muertes neonatales, edad materna extrema, ya sea muy avanzada o muy temprana, bajos ingresos socioeconómicos o enfermedades maternas, especialmente enfermedades tiroideas, coagulopatías, hipertensión arterial, preeclampsia o convulsiones. Dentro de los antecedentes de riesgo que están durante el embarazo y antes del parto, encontramos el poli o el oligohidramnios, la hemorragia, las infecciones, la preeclampsia una vez más, las alteraciones placentarias, embarazos múltiples, multiparidad, es decir, bueno, acá me refiero a embarazos múltiples, a gemelares o triates, etcétera, y multiparidad, sobre todo madres que han tenido más de 3 partos, malformaciones, la edad gestacional extrema, tanto arriba de 42 semanas como abajo de 37, y el peso bajo o el retraso en el crecimiento intrauterino.
Dentro de los antecedentes de riesgo prenatales, quiero hacer un poquito de énfasis en la hipertensión crónica durante el embarazo, que se asocia a un mayor riesgo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a mayor riesgo en retraso en el desarrollo y de epilepsia. Y la preeclampsia y la hipertensión de inicio en el embarazo se asocian a un mayor riesgo de presentarte trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención una vez más, retraso en el desarrollo y epilepsia. Durante los antecedentes de riesgo en el parto, tenemos el parto prolongado, la ruptura prematura de membranas, la presencia de meconio. Tenemos muchísimos niños con meconio y no les hacemos, muchas veces no se les hace caso, como que se dejan pasar de verdad todos, la gran mayoría de estos, y debe de traducirse en acciones el encontrar antecedentes de riesgo. La presentación pélvica, cesárea, parto instrumentado, la circular de cordón o el prolapso del mismo, desprendimiento de placenta, la ruptura uterina, sangrados o asfixias durante el parto. Y nos vamos finalmente con los factores de riesgo que se presentan en el periodo neonatal. Cualquier tipo de encefalopatía, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, dificultad respiratoria que requiera o no intubación, hipoglicemia, infecciones, especialmente sepsis e infecciones del sistema nervioso e hiperbilirrubinemia. La prematurez se asocia a una mayor incidencia de alteraciones sensoriales, cuya intervención temprana puede modificar su impacto en el desarrollo posterior. Se asocia a alteraciones motoras de menor severidad que la parálisis cerebral, pero asociadas también a otras alteraciones en el desarrollo. Se asocia a bajo CI, a problemas de aprendizaje, a menor grado de escolaridad, a trastornos por déficit de atención e hiperactividad. 1/3 de los prematuros menores de 3 semanas de gestación presentan alteraciones del lenguaje y 1/3 de los prematuros con parálisis cerebral tuvieron un ultrasonido normal al nacimiento. Es muy importante pensar, sí, aquí estamos precisamente hablando de discapacidad múltiple, pero también es muy importante pensar en otras alteraciones de menor severidad que también muestran sus primeras manifestaciones en estas primeras etapas de vida y que también son susceptibles de diagnóstico y de intervención. La prematurez tardía se asocia a menores índices de desarrollo mental y psicomotor, a mayor riesgo para alteraciones en el desarrollo, de parálisis cerebral y de deficiencia mental, a menor desempeño escolar y mayor riesgo para alteraciones en el lenguaje. Ahora es muy importante incluir los aspectos socioambientales en una historia clínica de riesgo perinatal para presentar alteraciones del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo es un proceso muy complejo en el que intervienen factores biológicos, sociales, económicos y ambientales. El desarrollo depende de las experiencias a las que el niño va a estar sometido, y estas experiencias están mucho dadas por las características de su ambiente y de su madre o sus cuidadores. Entonces es muy importante también evaluar cómo es el ambiente del niño, porque muchos de estos factores son susceptibles de intervención y nos van a ayudar también a modificar el pronóstico del niño y deben de ser parte de la terapia de intervención. Se debe de actuar sobre esos factores también. Entre los antecedentes maternos están que tenga menores ingresos socioeconómicos, bueno, esos son más socioambientales, pero la escolaridad y la edad materna se han asociado también negativamente a través de una peor interacción madre-hijo, a una deficiente interacción madre-hijo que impacta en el desarrollo del niño en forma negativa. Quisiera, para quien le interese saber un poquito más y leer un poco más sobre esto, recomendarles este artículo del año 2023 en que se estudia muchísimo sobre los factores de riesgo. Son muchos de los que ya hablamos, pero quiero brindar atención especialmente aquí, por ejemplo, a la microcefalia, que es algo que también sabemos, pero que no siempre se evalúa y se revisa y se percentila en los niños, y es un muy buen predictor de riesgo para trastornos en el neurodesarrollo. Aquí se ve en este artículo, por ejemplo, en qué parte los diferentes riesgos, a que si se desarrollan en un retraso en el desarrollo generalizado, en el motor grueso, en el motor fino o en el desarrollo del lenguaje. Entonces vemos, por ejemplo, que una paridad de más de 3, por ejemplo, se asocia a retrasos en el desarrollo generalizado, en todos, menos en el lenguaje, por ejemplo.
Los embarazos múltiples, vemos que en todos se relaciona con mayores alteraciones. Curiosamente, en este artículo, pero no en otros, la edad gestacional no se relaciona, o sea, edades gestacionales menores a 37 semanas no se relacionan significativamente más que con retrasos en el lenguaje. Pero bueno, especialmente quería llamar la atención a microcefalia, que es una variable que muchas veces dejamos pasar, y por la otra a la malnutrición, que es tanto el retraso en el crecimiento en el intrauterino como la malnutrición. Los dos son algo que es altamente prevalente en nuestra población y que tenemos entonces en nuestra contra muchas de las veces. El ingreso per cápita, que también muchas veces es reducido en nuestra población y que es un factor que tenemos en nuestra contra y que más nos apoya, el que debemos de estar más atentos e intervenir más tempranamente, porque son niños que tienen más factores en su contra. Además de los antecedentes heredofamiliares, que no había yo mencionado y que también son muy importantes. ¿Qué importancia tienen los estudios de imagen? Son de los mejores predictores para alteraciones en el neurodesarrollo, pero desgraciadamente no siempre los tenemos accesibles. Especialmente son importantes cuando encontramos una lesión, porque ahí sí o sí tenemos que canalizar al paciente con un especialista, pero no siempre la lesión corresponde con las manifestaciones clínicas. Y aquí quiero destacar que 10% de los niños con parálisis cerebral tienen imágenes de resonancia magnética normales. Entonces, un diagnóstico de imagen normal en un niño que estuvo en una terapia intensiva o que tiene otros antecedentes de riesgo, o como vamos a ver, aún en un niño sin antecedentes de riesgo, no nos descarta el que el niño pueda llegar a tener alteraciones en el neurodesarrollo. Aquí tenemos este estudio, por ejemplo, en el que encontraron justamente, y coincide con otros estudios, este número de 10% de niños con imágenes de resonancia magnética, no ultrasonidos, ya resonancia magnética normales, que ya tienen diagnóstico de parálisis cerebral. Y de estos se vio que el 37% de ellos tenían diplegia espástica, 24% de ellos era una parálisis cerebral disquinética, 21% una tri o una cuadriplegia espástica, una hemiplegia espástica 13% de ellos y una parálisis cerebral atáxica hipotónica 5% de ellos. Si nos vamos a revisar de todos los niños que tenían, por ejemplo, una parálisis disquinética, vemos que casi el 20% de ellos tenían una resonancia magnética normal. En este, que no alcanzó a ver bien, es la táxica hipotónica, arriba del 20% de ellos tenían una imagen de resonancia magnética normal. Entonces, estas tres que tienen el asterisco son las que más se asocian a tener resonancias magnéticas normales. ¿Qué encontraron entre los antecedentes de estos niños que tenían la parálisis cerebral y la resonancia magnética normal? Bueno, que es más frecuente en pacientes sin antecedentes de riesgo perinatales, es lo que decía hace rato, el tener un niño que empieza a mostrar algún signo de alarma y que tiene una imagen de resonancia magnética normal no forzosa y que no tiene antecedentes de riesgo, no debemos de quedarnos tranquilos, hay que vigilar. Y que no encontraron diferencias con la edad gestacional, es decir, tanto prematuros extremos como niños de término tenían o sea, no había diferencias en cuanto al porcentaje de pacientes que presentaban imágenes de resonancia magnética normal, no había diferencia con el número de comorbilidades asociadas e incluso con la severidad calificada por Gross Motor Function o por MAX. Aún Gross Motor Functions 4 y 5 llegaban a tener 10% de estudios de imagen normales. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que es importantísima la clínica. Quiero cerrar esta parte y es a lo que nos vamos a seguir ahora. Quiero cerrar esta parte nada más dando gran importancia al alto riesgo de los antecedentes perinatales y que incluimos aquí a toda la parte socioambiental para que obligadamente se traduzcan en conductas de mandar al niño a un seguimiento estrecho del neurodesarrollo o si son antecedentes
ya muy importantes directamente a intervención temprana. Y que esta intervención debe de basarse siempre en base en un seguimiento del neurodesarrollo que nos oriente la intervención, porque también muchas veces llegan a intervenciones en que es la misma intervención para todo tipo de niños y desde luego no tiene la misma eficacia. Esto nos va a permitir tratar niños con riesgo y no niños con secuelas, que es el objetivo. Ahora, ¿qué aspectos importantes del neurodesarrollo? Vámonos ya con la exploración física. Debemos de vigilar en los primeros meses de vida. Primero los automatismos, después, ahorita vamos a ir uno por uno, el tono de los niños, la movilidad espontánea, los reflejos, y una vez más voy a hacer énfasis por última vez en la interacción y en el ambiente. Es muy fácil cuando estamos en contacto con una madre y su niño o con su cuidador, el ver cómo la madre trata al niño, cómo lo carga, cómo le habla, si le habla o no, y a través de un pequeño interrogatorio sobre qué hace en su casa, darnos cuenta del riesgo socioambiental, que es un factor modificable y que es muy importante actuar sobre él también en los programas de intervención. Siempre tenemos que hacer somatometría, pesar, medir al niño, medir el perímetro cefálico, percentilarlo y que eso norme conductas. No solamente decir, pues está, mira, está bajo de peso, o mira, no le creció el perímetro cefálico, y pues vamos a ver cómo sigue y a ver si se siente en tiempo, y si no, entonces lo mandamos a terapia, ¿no? O a estimulación temprana. No, es bien importante que esto norme conductas. Muy importante siempre hacer el tamiz, es asegurarse que el niño se le hizo un tamiz metabólico y un tamiz auditivo, de cadera también, imagen y neurofisiológicos cuando sea pertinente en base a los antecedentes, tampoco vamos a ir haciendo estudios y cuando sea posible además. Es muy importante siempre en una sala de parto y si no la primera vez que vemos a un niño revisar el fondo de ojo y todo prematuro debe de tener interconsulta con un oftalmólogo, especialmente los prematuros extremos. Ahora, en base a automatismos y regulación. Los automatismos brindan la homeostasis basal, el estado basal, para que el niño pueda desarrollar funciones más complejas. Es muy importante al momento de evaluar un niño muy chiquito, evaluar cómo están sus automatismos, porque en base a eso se va a poder seguir construyendo su desarrollo de forma exitosa. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, el estado de alerta del niño inicialmente en los primeros meses y después, bueno, que está alerta, que tiene algunos periodos de despierto y un poquito más adelante, eso vamos a ir evaluando la atención del niño. ¿Qué tanto atención le pone a los objetos? ¿Qué tanta atención le pone a las personas? ¿Cómo interactúa con el ambiente? Los automatismos cardiorrespiratorios, el control de la temperatura, el llanto y eventualmente qué tan irritable está el niño y qué tanto va él logrando regular y autorregular. Al principio es muy importante la participación del cuidador para ayudarlo a regular el llanto y poco a poco va desarrollando la capacidad de autorregularse. La parte del sueño, vigilia y de la alimentación la podemos observar, pero también es muy importante interrogarlo y también eso nos ayuda mucho a regular el resto el que si logramos regular el sueño y la alimentación, vamos a lograr tener periodos en que el niño esté tranquilo para poder tener un desarrollo mejor. Y esto siempre es muy importante interrogarlo. Señora, a ver, platíqueme, ¿cómo es un día de su niño? Sus niños, sus días son todos iguales. Hay niños que son como relojitos y que ya sabemos qué va a pasar a qué hora. Y hay otros niños que son una caja de sorpresas y no sabemos ni a qué hora van a comer, ni cómo van a comer, ni a qué hora van a dormir. Eso es un signo de alarma. Es muy importante, y bueno, ahí también es una forma importante de intervenir, porque hay niños en que tienen mamás muy desorganizadoras, pero también hay niños en que las mamás son organizadoras y que los niños son muy desorganizados. Este es todo un reto el lograr en la diada esta organización. Respecto al tono, vamos a recordar que el tono en el prematuro es un tono bajito, que se va acercando a la edad de término, alcanza un tono alto, que es un hipertono fisiológico, y después poco a poco va bajando a partir del segundo, tercer mes,
y es lo que vamos a ver reflejado. El tono activo lo vamos a evaluar mediante la postura, el regreso estoy dando algunos como tips, no es que así se evalúe todo el tono, pero es como una forma de aproximación para detectar signos tempranos. Entonces, la postura, el regreso en flexión de los miembros, la maniobra de cuerpo sobre el cuerpo y el llevar asentado al niño. Y el tono pasivo mediante los ángulos de movimiento. Vámonos a ver la postura. ¿Cómo es la postura en el niño en los primeros meses? El primer mes de vida el niño va a estar muy flexionadito, sus brazos flexionados, sus piernas muy flexionadas. Rumbo al segundo, tercer mes, vamos a ver que empieza a perder un poco de esta flexión y para el cuarto, quinto mes, sus piernas van a estar más extendidas. Obviamente, con esto se va modificando por el tono y los movimientos van a empezar a pasar de ser un poco más limitados a ser más amplios. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. La postura en prono, bueno, en prono el primer mes el niño es capaz de liberar su cabeza y de pasar sus manitas, y de y sus piernas están flexionadas abajo de su cadera. Sus brazos están también flexionados, pero no rebasan los hombros. Como al tercer mes va a empezar a abrir su cadera, sus brazos van a empezar a ir más arriba y luego al cuarto, al quinto mes vamos a ver que baja la cadera y que el niño empieza a apoyarse. Si nosotros vemos que esto no es así, debe ser un signo de alarma. Entonces, siempre cuando nos lleven a un niño, cuando estemos con un niño, hay que ponerlo sentado boca arriba y observar, nada más. Y después, perdón, no sentado, acostadito boca arriba y después acostadito boca abajo y observar cómo se mueve. Vamos a ver sus posturas y también sus movimientos. Los movimientos deben de ser siempre simétricos, la misma cantidad de movimientos de un lado que del otro, y cada vez se van volviendo más armónicos y más dirigidos a metas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa si vemos un niño? Este niño tenía 40 semanas como este de aquí. ¿Qué pasa si vemos un niño como este que está aquí, en que la cadera está embarrada sobre la mesa, las manos también, no puede liberar la cabeza? Pues claro, es un signo de alarma y nos debe de llamar la atención. Y se debe de referir. ¿Qué otro signo de alarma puede haber? Pues si tiene un reflejo, si se encuentra en cuerno de caza, por ejemplo, incurvado hacia atrás, en posturas en candelabro, cualquier cosa que no vaya respecto a lo que estamos viendo aquí debe de llamarnos la atención. Es muy importante conocer cómo es lo normal para poder después ver qué es lo anormal. Respecto a la movilidad espontánea, inicialmente los movimientos son de mediana amplitud y limitados por su postura. Poco a poco se van volviendo más rápidos, más amplios y algunos empiezan a tener objetivos. Esto es respecto al tercero, especialmente como al cuarto mes, ya empiezan a tener movimientos más dirigidos entre tercero y cuarto. Y después se van habiendo segmentados y ya dirigidos a una meta, de forma que el niño ya es capaz de llevar las manos a línea media, tomar una sonaja. Los signos de alarma, los invito a tener una sonaja, todos aquellos que estén en contacto con niños chiquitos, a tener una sonaja en su consultorio, porque es un gran instrumento de evaluación. Los signos de alarma, bueno, si vemos que sus movimientos son asimétricos, que son disminuidos o ausentes, un niño que se mueve poco o que no se mueve, peor todavía. Si tiene algún tipo de movimiento involuntario, si su actividad basal está aumentada, si tenemos un niño que no para de moverse, que no fija, que no atiende porque tiene una gran movilidad, eso es importante, o que presenta retrasos en su organización, también nos debe de llamar la atención. El regreso en flexión en miembros inferiores y superiores es un reflejo que exploramos muy fácilmente. Cuando el niño está así flexionadito, nosotros extendemos sus brazos y los soltamos. ¿Y qué pasa con sus extremidades? Lo mismo pasa con las piernas. A los primeros meses es un regreso excelente, en resorte nosotros llamamos, y poco a poco se va volviendo más enérgico. ¿Qué signos de alarma podemos encontrar? Pues igual, una vez más, asimetrías, que los reflejos estén disminuidos o ausentes, que haya retraso en su organización. Esta es una forma muy, muy sencilla de llevar, a veces como que los papás se escandalizan un poquito de que dejemos que el niño los llevemos asentados sin detenerle la cabeza, pero este es un niño de 40 semanas, esto es un niño recién nacido que tiene, si acaso, 2 semanas de vida. Entonces lo llevamos asentado
vemos que su cabeza normalmente debe de ir colgadita un poquito hacia atrás, no en gota, pero al ir llegando a la vertical vemos cómo se va alineando, la mantiene unos segundos y esto pasa desde los 4 o 5 días de nacido, ¿eh? Los mantiene alineado y cae al frente. ¿Qué nos llamaría la atención? Que fuera la cabeza demasiado retrasada, que no la alineara, no lograra pasar para adelante y que no cayera, que mantuviera la cabeza alineada. No hay nada de que, ay, mi bebé tiene 1 mes y mira ya qué bien sostiene la cabeza. Pues no, está desarrollando un hipertono importante. O que no logre, puede ser o por hipotono o por hipertono, que la mantenga atrás y que no logre pasarla hacia adelante. En relación con lo demás que evaluemos, vamos a ver de qué es lo que se trata. Y si encontramos algún retraso en la aparición de cómo se va presentando estas conductas, también es un signo de alarma. La maniobra de cuerpo sobre cuerpo también nos ayuda mucho. Flexionamos la caderita y giramos al niño hasta llevar hacia el frente, o sea, hacia ponerlo boca abajo, en prono. ¿Cómo es lo que vemos? Que va primero en bloque, de los primeros 0 a los 2 meses. Después el tronco empieza a permanecer un poquito más atrás y al llegar nosotros a 120 grados, es decir, si lo teníamos acostado, llegamos a perpendicular a la superficie de exploración y si giramos un poquito más adelante hacia el perpendicular sería 90 grados. Si llegamos un poquito más adelante, el niño ya completa solito la desrotación a los 120 grados. Y después, ya como a los 5 o 6 meses, aquí hay un error, desrota a los 90 grados. Signos de alarma, pues que el niño no se vaya en bloque. Nosotros empezamos a girar y con un niño puede ser que sea un niño con un hipertono que nos deje atrás el hombro porque tiene un tono muy alto o que sea un tono muy bajito y que entonces se nos quede también atrasado el hombro al ir girando hacia adelante. Que haga epistótonos o que sea simétrico, que de un lado sea de una manera y del otro lado sea del otro. Todo esto nos debe de llamar la atención. El tono pasivo, bueno, no voy a entrar aquí en explicar los ángulos de movimiento, pero los que más información nos dan son el mentón acromion, la bufanda. Si tienen interés en aprender más sobre ellos, pueden leer. A mí me gusta mucho a mi artizón cómo los aborda. El talón oreja, el paplito y la aducción de cadera. Lo que vemos aquí es cómo está en un niño de término a las 40 semanas de gestación, por ejemplo, el ángulo talón oreja en 90 grados, o cómo poquito a poquito se van ampliando al ir disminuyendo el tono. Signos de alarma, pues que los ángulos estén amplios o disminuidos para su edad o que estén una vez más asimétricos. Siempre las asimetrías nos deben de llamar la atención. Eso de que, ay, mi niño tiene 3 meses y ya sé que va a ser zurdo o ya sé que va a ser diestro, eso es un signo de alarma. Nos vamos con los reflejos primitivos. Vamos a empezar con la fijación y el seguimiento visual. Lo debemos de evaluar tanto con caras como con objetos. Desde el primer mes de vida, el niño ya es capaz de empezar a fijarse. Entonces, los invito a tener una sonaja o una pantalla como esta que tenemos aquí, tengo yo aquí en mi mano. Es una pantalla de cuadritos blancos y negros de contraste, como de unos 20 por 20 centímetros. Y hay que poner al niño, hay que llamar la atención del niño y movernos hacia un lado y hacia el otro. Este es un niño que tenía de término, que tenía 2 semanas de vida. Aquí vemos que ya mi cabeza está a su lado izquierdo y el niño dirige su mirada ya hacia mí y es capaz de hacer un seguimiento, a lo mejor no de 180 grados, pero sí de unos 30, 40 grados. Y para el primer mes ya debe de empezar, es notable cómo van incrementando la fijación y el seguimiento visual. Y es importante hacer la diferencia de que, y sobre todo conforme va creciendo el niño, de que lo hace con objetos y con las personas también. Signos de alarma, bueno, que no haya fijación, que no haya seguimiento, que el seguimiento sea simétrico, que el seguimiento sea corto, que presente estrabismo, nistagmus, ojos en sol naciente o algunos movimientos anormales de los ojos. Aquí es muy importante, hay niños en que chiquitos en esta edad es normal que tengan el reflejo tónico asimétrico de cuello. No es normal que estén atrapados en el reflejo, como vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre al revisar al niño hay que alinear su cabeza también para revisar los ángulos y los movimientos, porque si no va a parecer que tiene asimetrías que en realidad no tiene.
Entonces, si el niño tiende a tener mucho la cabeza a un lado, les recomiendo siempre ponerle algún cojincito o algo para mantener su cabeza alineada y poder ver. Muchas veces los niños que no siguen, por ejemplo, los alineamos la cabeza, los ponemos un poquitito más levantada su cabeza y un poquito más de frente a nosotros, y entonces logramos que empiecen a fijar y a seguir. Aquí también sirve para la intervención. Igual niños que son muy activos, muchas veces les ponemos nada más las manos sobre el tronco, logramos que baje su actividad y que tengan una mejor atención y seguimiento. Entonces, la exploración también nos sirve para buscar estrategias de intervención a la hora de revisar a los niños. Nos vamos ahora con las respuestas auditivas. Lo hacemos siempre con el reflejo colcopalpebral. Aquí vemos en una foto como estoy yo aquí aplaudiendo y el niño cierra sus ojitos. Pero también, una vez más, la sonaja es un gran instrumento. No una campana o un sonido demasiado fuerte, sino una sonaja, y vamos a observar la actividad del niño. Inicialmente vamos a ver que el niño modifica únicamente su actividad, pero también desde muy tempranamente el niño va a empezar a tratar de localizar el sonido y eventualmente lo va a buscar. Otra parte importante para evaluar la atención auditiva en el niño es ver que el niño empieza a balbucear. Lo mismo pasa con el estímulo visual. Primero, es importante ir viendo cómo va aumentando los seguimientos hacia un lado, hacia el otro, hasta lograr 180 y luego en las diferentes direcciones. Signos de alarma respecto a la respuesta auditiva es que ésta esté ausente, asimétrica, respuestas inconstantes. Ya no me acuerdo qué otra había escrito por ahí, pero que responda, por ejemplo, a sonidos y no a la voz de la madre, también sería un signo de alarma. La búsqueda, la succión y la deglución también son muy importantes de evaluar. Ya lo hablamos un poco en cuanto a la alimentación. Y un niño que no logra regular bien la parte de la alimentación, es difícil o va a tener siempre un hándicap en contra para seguir avanzando en el resto de su desarrollo. Entonces, el que estos reflejos estén ausentes, que sean asimétricos, que presente el niño atragantamiento, salida de leche por la nariz, tos, que se pongan ahorita al comer, son signos de alarma bien importantes que además nos hablan de cosas que pudieran poner en riesgo su vida, como que pudiera broncoaspirar. Entonces, ahí también es muy importante referirlos. Respecto a la aprensión al inicio va a pasar de ser una aprensión refleja a una presión de contacto, a una presión voluntaria, y que el niño ya lleve sus manos a línea media y que pueda jugar con el objeto. En principio, en los primeros meses la presión es excelente, podemos tomar al niño con nuestro dedo y casi que cargarlo, y de ahí en adelante va a empezar a hacerse un poquito menos fuerte hasta lograr ya la presión voluntaria. A los 4 meses debemos de esperar ya que un niño empiece a querer llevar las manos a línea media. Una vez más, la soneja, nuestra gran aliada. Un niño que a los 4 meses no es capaz de interesarse en la sonaja y de llevar su mano a la línea media para tomarlo entre los 4 o 5 meses, nos debe de llamar la atención y ya vamos tarde. Ya desde antes nos deberíamos de haber dado cuenta que probablemente era un niño que no estaba explorando los objetos y que no estaba teniendo ya movimientos un poquito más dirigidos. Signos de alarma, que la presión esté ausente o débil, o que esté hiperreactiva, que el niño tenga las manos todo el tiempo cerradas con los pulgares aducidos. Que no, ya dije lo demás, que no interactúe con los objetos, que no los explore. Nos vamos con la reacción de apoyo y la marcha automática. Esta es muy frecuente verla. Se presenta desde las 20 y tantas semanas de gestación, 26, 28 semanas de gestación en el niño, y tiende a desaparecer por ahí o a integrarse a partir de, ya está en duda si realmente desaparece este reflejo o más bien el peso del niño empieza a ser demasiado para que él pueda presentarse el reflejo, porque algunos estudios han visto que, por ejemplo, en el agua se sigue presentando el reflejo. Pero bueno, el caso es que nosotros lo vemos generalmente desde el nacimiento hasta más o menos alrededor de los 3 meses. El niño se debe de enderezar y dar unos 7 pasos.
¿Qué nos debemos de fijar? Que los pasos sean simétricos, que sean iguales. Si da paso mejor de un lado que del otro, nos debe de llamar la atención, o el que no esté presente, que haga el niño tijera, como está en la foto del lado derecho, que haga puntas, también son signos de alarma. O que haga opistótonos o reflejo laberíntico extensor, que extienda su cabeza, que a la hora de hacer la reacción de apoyo, el niño se encorve hacia atrás, es un signo de alarma. Los otros reflejos primitivos que debemos buscar es el moro, el tónico asimétrico de cuello, el laberíntico extensor y el galante. Estos reflejos aunados a los que dije antes de la marcha, de la aprensión, deben de estar presentes, pero también es muy importante que revisemos que desaparezcan durante el seguimiento, en el momento en que les corresponde. Este, y que no estén demasiado activos. En general, lo que debemos de buscar es que estén presentes. Nos llamaría la atención que estuvieran exaltados o que se retrasen en su organización o que sean asimétricos. Un moro, por ejemplo, que en el primer mes un niño se presenta moros frecuentes, pues debe de llamarnos la atención, pero podemos ser cautelosos y ver si al segundo mes desaparece, sobre todo si no tiene muchos otros signos de alarma. Pero si un niño que al segundo mes sigue teniendo un moro que lo desorganiza y que que está exaltado, debe de llamarnos la atención, y que aún los 4 meses un moro no haya desaparecido, también debe de llamarnos la atención. Lo mismo pasa con el tónico asimétrico de cuello, rumbo al primer mes, segundo, está más presente y después debe de irse integrando, y él ayuda al niño a ir organizando sus otros movimientos, se va integrando en otros movimientos voluntarios. El laberíntico extensor se encuentra frecuentemente exaltado en los niños que tienen daño. Y estos nos norman mucho también el cuidado de posturas que debemos tener con los niños para evitar atrapamientos y alteraciones en el tono más severas. En conclusión, una buena historia clínica de riesgo perinatal debe realizarse en todos los partos y consultas iniciales de lactantes con y sin riesgo perinatal, y debe obligadamente impactar en las decisiones de seguimiento de los niños. El seguimiento del lactante debe partir de un conocimiento del neurodesarrollo para poder detectar signos de alarma tempranos que permitan iniciar una intervención oportuna y personalizada. No debe de hacerse el seguimiento del desarrollo de los niños en base a cumplimiento de hitos. No me debo de esperar a los 6 meses o a los 12 a ver si el niño ya se sentó, ya se caminó o ya sostuvo la cabeza, porque ya se nos hizo muy tarde, ya perdimos los periodos de mayor plasticidad cerebral y ya desperdiciamos grandes oportunidades de impactar en el pronóstico de organización de secuela de ese niño. El diagnóstico es dinámico y debe de ajustarse de acuerdo a cómo va evolucionando cada niño para ir normando la intervención. Hacerlo así permite implementar intervenciones tempranamente, aprovechando los periodos de mayor plasticidad cerebral y acordes a la forma de expresión del daño o de alteración en cada niño. Debemos de incluir factores de riesgo socioambientales en las intervenciones, de forma que éstas sean más integrales y efectivas. Y esto permitirá pasar de un modelo de atención de secuelas a uno de prevención de las mismas. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Alicia, por tu intervención, un tema súper importante. Vemos que hay algunas preguntas en el chat, pero vamos a dejarlos al final de las 3 ponencias del día de hoy para que se puedan resolver. Te agradecemos mucho la participación y vamos entonces a dar ahora la bienvenida. La doctora Mara no pudo estar de forma presencial porque tuvo que viajar y un imprevisto, pero nos dejó su presentación. Les voy de todos modos a hablar un poquito de la doctora Mara. Mara Gutiérrez López, es médico cirujano de la Universidad de Sonora. También está especializada en medicina de rehabilitación por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es médico también certificado por el Colegio Mexicano de Medicina de Rehabilitación.
Tiene diplomado en Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia, diplomado en Neurodesarrollo y Estimulación Temprana. Es certificada en discapacidad en la primera infancia, promotor del desarrollo infantil y atención temprana, y está certificada en diagnóstico de autismo con pruebas mexicanas Proceda, AMPI, ACE. Actualmente la doctora Mara está a cargo de la coordinación médica de la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo de la Secretaría de Salud de Sonora, con quien también estamos haciendo en colaboración este webinar. Es subdirectora médica de clínica del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón en Sonora y cofundadora de la clínica Love Therapy y parte del comité sectorial de la Red Iberoamericana de Seguimiento. Así es que, bueno, vamos a presentar entonces la ponencia de la doctora Mara y como les digo, al finalizar, después tendremos la intervención de la psicóloga Miriam y al finalizar, entonces contestaremos las inquietudes y las dudas. Entonces voy a presentar. Les pido por favor nada más que me confirmen si se va escuchando, ¿ok? Hola, buenas noches. Soy la doctora Mara Gutiérrez, soy médico especialista en medicina de rehabilitación y actualmente estoy en la coordinación médica de la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo. Nuestra participación aquí es para mostrar las estrategias que estamos iniciando e implementando en el estado de Sonora para la atención de las personas con trastorno del neurodesarrollo. Va a estar con nosotros la maestra Miriam del Carmen Valenzuela, que es la coordinadora de evaluación y diagnóstico de este programa, y el doctor Jesús Dávila, que es el médico especialista en genética médica adscrito a este programa. Primero que nada, pues saber en dónde nos encontramos. Sabíamos que para el 2030 la primera causa de discapacidad iban a ser las condiciones de salud mental. Actualmente ya es la primera causa a nivel mundial de discapacidad y en la primera infancia genera es una de las primeras 5 causas, los trastornos del neurodesarrollo de discapacidad de la infancia. En vistas de este cambio a nivel mundial, los padres de familia, asociaciones de padres de familias de niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo, pues se ven en la necesidad de gestionar este programa tal cual para poder recibir una atención temprana adecuada. Y junto con los servicios de salud se genera la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo para poder asegurar así el acceso a los servicios tanto de detección, diagnóstico e intervención de los trastornos del neurodesarrollo en el estado de Sonora. Esta atención está dirigida a niños, niñas y adolescentes y adultos para poder mejorar su pronóstico y la calidad de vida de las personas. ¿Por qué se ¿Por qué se justificó este programa? ¿Por qué se justifica el programa? Tan simple y sencillo como el cuidado de la primera infancia es prioritario, primordial para el futuro de una sociedad exitosa. Es trabajar, ¿no?, en esa vigilancia de la primera infancia en todos sus entornos, tanto físico, psíquico, social, para favorecer el desarrollo óptimo. En general todas las guías o algunas de las guías que manejamos pues nos dicen o nos recomiendan que el sitio ideal para realizar el cuidado y seguimiento del crecimiento y desarrollo del infante debe de empezar desde el primer nivel de atención. ¿Para qué? Pues para así poder identificar de manera temprana y oportuna las desviaciones en cualquier pilar de la salud. Este programa cuenta con un marco jurídico en donde se integran normas, guías y lineamientos
para la adecuada atención a la salud del niño y justifica también pues la creación de la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo. Por ejemplo, la norma 031 nos dice que en cada consulta debe ser evaluado el crecimiento y desarrollo psicomotor, y si no corresponde este desarrollo psicomotor a su edad ni a la edad inmediata inferior, debe de ser derivado a unidades médicas especializadas. Y marca también que el personal de salud deberá de otorgar al niño menor de 1 año una consulta cada 2 meses y al niño entre 1 y 4 años una consulta cada 6 meses como mínimo. Pero si nosotros nos vamos a revisar el índice de bienestar, en México solamente el 24% de los niños menores de 5 años recibieron hasta 5 consultas de neurodesarrollo antes de los 2 años de edad. Entonces realmente es muy poco el seguimiento que se da para la atención de la salud del niño y de la niña. En este marco jurídico también se encuentra la guía de CENETEC de control y seguimiento de la salud de la niña y el niño menor de 5 años. Esta guía está dirigida al primer nivel de atención y para revisión y atención desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Y esta guía define el control y seguimiento como la actividad de supervisión periódica. Esto en cuanto a salud, crecimiento y desarrollo psicomotor, realizada por un equipo multidisciplinario. Esto es bien importante enfatizarlo porque no es nada más el médico, no es nada más el pediatra o el neuropediatra el que debe dar este seguimiento, sino un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicomotor pues abarca varias áreas de la vida. Otro de los lineamientos es los lineamientos de vigilancia del desarrollo infantil del CENCIA, que es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que en el 2019 nos vuelve a recordar y recomendar que la detección en el primer nivel de atención se empiece y que en caso de tener alguna desviación derivar a centros especializados. Nos vuelve a recomendar las valoraciones del desarrollo infantil indispensables al mes de edad, a los 6, 18, 30, 42 y 60 meses obligatoriamente, ¿no? Pero los puedes revisar acá en este cuadrito. Los puedes revisar cada cierto tiempo dependiendo del grupo de edad en base a la evaluación del desarrollo infantil, que es la prueba EDI. Esta la pueden realizar los promotores de salud que han sido capacitados, pero siempre se recomienda una evaluación médica. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa situación o esa condición o ese desfase del desarrollo psicomotor se debe ya a una cuestión orgánica, algún daño neurológico, alguna enfermedad metabólica, algún síndrome genético que el médico puede lograr detectar oportunamente. Este es el algoritmo de la guía de práctica clínica que mencionábamos hace un momento, para que vean que es un algoritmo amplio. Vamos a ver un extracto de ese algoritmo en donde nos dice, ok, un niño menor de 5 años va a consulta, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Sí o no? De todas maneras hay que hacer evaluación integral y una de ellas es el desarrollo psicomotor. Así como damos seguimiento al estado nutricional y crecimiento y al esquema de vacunación, también debemos hacer énfasis en el desarrollo psicomotor. Si presenta todos o más signos de alarma o factores de riesgo, pues debemos de seguir con el algoritmo. Y dando continuidad al algoritmo, pues nos dice, ok, hay que evaluar el desarrollo psicomotor. Si este niño presenta 2 o más signos de alarma, en este recuadro nos muestran los signos de alarma. Si sí, hay que valorar el tipo de alteración y marca aquí el médico familiar, pero puede ser el médico de primer contacto, el médico general en el centro de salud. Y hay que referir a centros especializados. Si no cuenta con signología de alarma, hay que siempre dar enseñanza de estimulación temprana para el cuidador principal, para que la realice en casa. Aquí yo lo taché, dice considerar, pero yo recomiendo, o las guías en general te recomiendan en el cuidado de la primera infancia, una estimulación temprana para poder potencializar ese desarrollo psicomotor. Si hay signología de alarma, referir a centros especializados.
En este recuadro donde nos muestran los signos de alarma hay que hacer énfasis siempre, por ejemplo en el recién nacido, si la cabeza está constantemente hacia atrás o en gota, alteraciones del tono, si para los 3 meses no logra sostén cefálico, no hay sonrisa social, no fija la mirada, es un signo de alarma. Por ejemplo aquí a cualquier edad, la alteración de la succión o deglución siempre es un signo de alarma, hay que verificar si es alguna cuestión, por ejemplo, frenillo lingual, dependiendo de qué grado, etcétera, ok. Pero si ya tiene 2 o más signos de alarma, bueno, hay que darle seguimiento a ese niño con alteración de la succión. O bien el atrapamiento de pulgar, que nunca va a ser adecuado y siempre se va a considerar un signo de alarma para el desarrollo psicomotor. Y el algoritmo nos marca pues que hay que enviar a centros especializados. ¿Cuáles pudieran ser estos centros especializados? Acá en el estado de Sonora tenemos el CRE en Hermosillo, en Ciudad Obregón, el CRIT de Fundación Teletón que está en Hermosillo y el Hospital Infantil del estado de Sonora, que reciben familias de todo el estado, CIDEN, que es Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, y actualmente las clínicas de atención al neurodesarrollo, que estamos en Hermosillo, Nogales y Navojoa. Recordar que CIDEN y CAN son para atención para personas con sospecha o diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, o sea, previamente evaluados, con a lo mejor una evaluación del desarrollo infantil o alguna signología de alarma para trastorno del neurodesarrollo y se refieren a estos centros. Y podemos establecer entonces estrategias de atención temprana. Podemos actuar en atención en el primer nivel de atención, en el segundo nivel y en el tercer nivel. Pero lo más importante pues es en el primer nivel de atención. Hay que hacer prevención desde un control prenatal adecuado, educación a la comunidad, promoción y protección a la infancia. Ya en el nivel secundario actuamos en detección, tamizajes, en diagnósticos oportunos y derivaciones al tratamiento o a la intervención precoz a centros especializados o bien tercer nivel. Ya para dar entrada al programa como tal de las clínicas de atención al neurodesarrollo, pues hay que establecer que la atención está dirigida a las personas con sospecha o trastorno del neurodesarrollo propiamente clasificados en el DSM-5 como trastorno de déficit de atención con autismo, por ejemplo, trastorno de espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos del aprendizaje o trastornos de la comunicación. Recordar que los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que se originan de alguna manera, hay una disrupción precoz en nuestro neurodesarrollo. ¿En qué momento? Dependiendo, ¿no? Desde la concepción hasta los 6 años de edad puede haber una disrupción precoz, significativa y persistente que afecta los procesos dinámicos del desarrollo cerebral. Son de origen multifactorial, siempre tomando en cuenta la interacción entre genética y ambiente, que si bien nosotros tenemos ese código genético y se activa ese código genético que nos predispone a tener un adecuado neurodesarrollo, puede o inadecuado neurodesarrollo, dependiendo de nuestro código, puede tener efecto o tiene efecto el ambiente sobre este código y puede ser modificado. Y hay que establecer pues que es de inicio en la primera infancia, pero que no nada más los trastornos del neurodesarrollo son propios de la infancia, sino que tienen un perfil evolutivo, o bien pues a lo largo de la vida, desde la concepción hasta la muerte, se presenta el trastorno del neurodesarrollo. Por eso es importante un programa de salud que atienda a niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, porque afecta varias áreas de la vida, ¿no? Tanto personal, social, académico y ocupacional. Y es enfatizar que puede haber una elevada co-ocurrencia, o sea, 1, 2 o 3 trastornos del neurodesarrollo en una sola persona, y que por lo tanto también pues tienen mayor comorbilidades, por ejemplo, comorbilidades neurológicas o comorbilidades nutricionales asociadas frecuentemente a los trastornos del neurodesarrollo. Y por lo tanto, pues la atención de los trastornos del neurodesarrollo, por ser tan complejos
y por afectar varias áreas de la vida, pues debe ser diagnóstico y intervención con un enfoque multidisciplinario y un modelo biopsicosocial de atención que atienda la parte médica, nutricional, la parte psicosocial y que el beneficio es para el niño y la familia, el entorno en donde se va a desenvolver este niño y preparar su paso pleno hacia la etapa adulta. Este modelo pues integra la evaluación orgánica, tanto médica como nutricional, porque no hay que olvidar que hay que buscar la causa, una posible causa de los trastornos del neurodesarrollo. Y una evaluación psicosocial en donde se evalúa el entorno social, el entorno psicológico y el entorno escolar. Entonces, al crear la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo, pues atendemos, logramos ese acceso, estamos en miras de lograr ese acceso a la atención, al diagnóstico, a la intervención de las personas con trastornos del neurodesarrollo o sospecha de los trastornos del neurodesarrollo alrededor de todo el estado. Actualmente tenemos 3 clínicas activas, que es Hermosillo, Nogales, Navojoa, y en la planeación son 11 clínicas alrededor del estado. Además tenemos programas de capacitación, tanto profesionales como padres de familia y cuidadores principales y comunidad, las jornadas de detección e investigación, en donde estamos preparando diferentes protocolos para tanto hacer un perfil genético como nutricional, por ejemplo, de los trastornos del neurodesarrollo en el estado de Sonora. Este es una fotografía del edificio de la Clínica de Atención al Neurodesarrollo de Hermosillo. Ahorita comparte edificio con CISAME, por la mañana de salud mental y por las tardes es Clínica de Atención al Neurodesarrollo. Bien, este es nuestro proceso general de atención. Vemos que es en base a un equipo multidisciplinario con un enfoque biopsicosocial. El primer contacto con la persona que viene con sospecha o trastorno del neurodesarrollo pasa a trabajo social, a la entrevista. Si contamos con la capacidad de respuesta, pasa al siguiente paso, que es la entrevista y orientación por psicología, en donde se verifica si tiene un diagnóstico ya previamente establecido o no cuenta con diagnóstico. Ambas rutas se integra el diagnóstico funcional, si ya tiene un diagnóstico previamente establecido, y se empieza la intervención tanto de terapia conductual, cognitiva o lenguaje, dependiendo del diagnóstico funcional. Y se inicia la valoración médica, que si no cuenta con un diagnóstico, pasa a detección por el servicio de psicología, donde se realiza el proceso de evaluación psicosocial, que en un momento la maestra Miriam nos comentará este proceso, e inicia también una valoración médica con el servicio también de nutrición, de genética y con los servicios de telemedicina en caso de ser necesario por neuropediatría. También el servicio de genética es parte de los servicios de telemedicina y junto con otros hospitales adscritos también al programa de telemedicina, solicitamos o podemos solicitar interconsultas con otras especialidades y viceversa. Contamos también ahora en la apertura de la próxima clínica, vamos a contar con pediatría, que va a ser también parte de los procesos de telemedicina. Y se hace una evaluación, si nosotros vemos, ¿no?, en el panorama general, se hace una evaluación integral multidisciplinaria y todo concluye en una evaluación o junta multidisciplinaria en donde se reúne el médico de la clínica, psicología evaluadora, nutrición y trabajo social para hacer un diagnóstico integral, tanto médico, psicológico, nutricional y social. ¿Por qué? Porque los trastornos del neurodesarrollo como tal deben de recibir esta atención porque afecta varias etapas o varias áreas de la vida. Entonces, a continuación, la maestra Miriam nos va a comentar sobre el proceso de detección y evaluación psicosocial que llevamos en estas clínicas. Tu micrófono, Marta, está apagado.
Ah, sí, disculpen. Decía que muy bien, vamos a dar entonces entrada a la maestra Miriam del Carmen Valenzuela Vázquez. Ella es coordinadora de evaluación y diagnóstico de la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo. Es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es maestra en investigación psicológica. Está certificada en el diagnóstico del trastorno del espectro autista con diversos diplomados en trastornos del neurodesarrollo. Ha colaborado en proyectos de investigación en temas relacionados con poblaciones vulnerables. Es autora y coautora de varios capítulos de libros y ponencias para congresos a nivel nacional e internacional. Es maestra psicóloga, orientadora de educación especial en la Secretaría de Educación y Cultura y es coordinadora del área de evaluación y diagnóstico en la Dirección General de Atención al Neurodesarrollo en la Secretaría de Salud de Sonora. Entonces, bienvenida Miriam y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, mucho gusto a todos, muy buenas noches. Les voy a comentar de manera breve el proceso de detección que llevamos a cabo dentro de nuestras clínicas de atención al neurodesarrollo. Este empieza con la aplicación de instrumentos tamizaje, el cual explora las distintas áreas de desarrollo, más la observación del paciente, ¿no? En este proceso se involucra a padres de familia y al paciente, en donde si obtenemos un resultado significativo en estas pruebas tamizaje, vamos a referir a una evaluación multidisciplinaria en donde todos los especialistas que nos comentó anteriormente la doctora Mara inician su evaluación. Si los resultados en esa serie de pruebas resultan ser no significativos, se entrega un formato de recomendaciones generales y además se recomienda al padre de familia un seguimiento del desarrollo psicomotor en la consulta de atención al niño sano en su centro de salud. Sin embargo, si nuestro paciente es menor de 24 meses, aunque nuestro resultado haya sido no significativo, vamos a referir a consulta del área médica y vamos a sugerir también a los padres de familia o tutores volver a solicitar el proceso de detección dentro de los 3 meses posteriores. También existe una tercera opción. Si los resultados salen no significativos, pero existe cierta duda, es decir, que el psicólogo evaluador observó algunas características que puedan arrojar a comportamientos de sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo, se agenda una segunda sesión, la cual tiene como aplicación la entrevista del área de psicología, en donde se exploran con mayor precisión los antecedentes de nuestro paciente y también, a ver que se vea un poquito, la aplicación de una guía de habilidades. Entonces, ya trabajamos de manera más activa con nuestro paciente para descartar y estar muy seguros que estamos descartando una sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo. Por eso pusimos esta opción. Es bien importante comentar que no vamos a esperar a tener un diagnóstico para comenzar la intervención. Es uno de los objetivos que tenemos como premisa en las clínicas de atención al neurodesarrollo, en donde si ya tenemos detectados algunos foquitos de alarma, empezamos la intervención a la par de la emisión del diagnóstico. De manera general y breve, les comento el proceso diagnóstico del área psicosocial, el cual, si tenemos la ruta significativa en los instrumentos tamizaje, vamos a evaluar de manera global a nuestros pacientes aplicando escalas de inteligencia o escalas de desarrollo para observar como primer paso si los déficits que se encuentran en nuestros pacientes son de manera global, como puede ser un retraso global del desarrollo, o bien de déficits específicos, como lo podría ser un diagnóstico de TDAH o trastorno específico de aprendizaje. Después de esto y la interpretación de estas pruebas de perfil global, aplicamos pruebas de evaluación neuropsicológicas y aplicación de pruebas diagnósticas en dado caso de sospechar algún trastorno. Pasamos a la redacción del informe psicodiagnóstico
y determinamos, según el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de DSM-5, si se cumplen los criterios. Todos los procesos de cada uno de los especialistas de nuestra clínica terminan en la famosa junta interdisciplinaria, en la cual, como menciona la doctora, existe la presencia del médico, el área de psicología, el área de nutrición y el área social. No solo tiene como objetivo esta junta interdisciplinaria el diagnóstico, no solo tiene como objetivo el dar nombre a un conjunto de características, tiene como objetivo, y de lo más importante, determinar un seguimiento multidisciplinario, en donde si trabajamos en equipo, los resultados de los seguimientos se ven significativos mayormente. Cabe mencionar también que dentro de las clínicas de atención al neurodesarrollo, cuando pasan a la parte de intervención, involucramos a los padres de familia para que sean parte de las terapias. Al final de cuentas, tenemos la premisa de formarlos como terapeutas. Quien va a acompañar el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas a lo largo de la vida va a ser el padre de familia. Por ende, para nosotros es sumamente importante, y dentro de los objetivos principales de las clínicas, formar al padre de familia como si fuera terapeuta. Al final queremos que sea un paso transitorio y que estos aprendizajes que se van adquiriendo en terapia pues se generalicen a los ambientes naturales donde se desenvuelven nuestros niños. Y no solo los padres de familia, sino también tenemos talleres de formación para profesionistas y escuela, en donde sabemos que el hogar y la escuela, pues no sé, son estos ambientes naturales, no es lo mismo lo que va logrando uno a uno a lo que va generalizando allá en la vida real, en la vida diaria. Muy bien. Dentro de nuestros servicios tenemos la detección y diagnóstico de trastornos de neurodesarrollo, tenemos la evaluación neuropsicológica, la emisión de certificados de discapacidad. De pronto también es muy importante tener certificado de discapacidad porque pueden disponer de ciertos apoyos del gobierno por el tema de las terapias, ¿no? Que son costosas en trastornos del neurodesarrollo. Capacitación a familias, a profesionales. Dentro de las clínicas tenemos el servicio de terapia del lenguaje, terapia cognitiva, terapia sensoromotriz, terapia conductual. Tenemos consulta médica. Además tenemos consulta especializada de pediatría, genética, el área de nutrición, y ya se está incorporando dentro de nuestro equipo de telemedicina el área de neuropediatría. Aquí vemos algunas imágenes de capacitación a profesionistas, a terapeutas, a padres de familia, y también acá un ejemplo de lo que hacemos en una junta interdisciplinaria, en donde estamos todos los especialistas debatiendo los casos y precisando recomendaciones para el área de intervención, las cuales llevan a cabo tanto terapeutas como padres de familia. Y pues bien, se determina el diagnóstico. Siempre decimos que el diagnóstico no es pronóstico. El pronóstico va a ser, lo va a determinar el apego a los tratamientos y a las sugerencias por los especialistas. Y esto de pronto le llena al padre de familia como de compromiso de lo que viene. No solo sabemos que la emisión de un diagnóstico pues sí inicia un proceso de duelo, de expectativas que puede tener los padres de familia, de los hijos. No solo el duelo es una pérdida de un ser querido, de una persona, también son pérdidas de abstracciones. Entonces un diagnóstico puede ser también parte de un duelo, pero cuando motivas al padre de familia que lo importante es lo que viene y que según esta evaluación hay que precisar estas recomendaciones, pues el padre de familia se va como con tarea y motivado a seguir el tratamiento, ¿no? de su hijo o su hija. Tenemos clínicas de atención, como bien dijo la doctora Mara, en Navojoa, Hermosillo y Nogales. Aquí profundizo en las ubicaciones específicas. Ahorita vi de pronto una pregunta que si dónde estamos ubicados. Aquí tenemos teléfonos, dirección, horario y correo para cualquier duda o información.
también comentar, así de manera breve, que nuestra próxima apertura ya es en unos días en la clínica de Empalme. Tenemos como meta 11 clínicas, ya van 4. Y bien, mi participación por el momento sería todo. Muchísimas gracias y bueno, seguimos juntando esfuerzos para trabajar en equipo por nuestros niños y por nuestras niñas. Muchas gracias. Gracias Miriam por la participación. Bueno, qué importante todo lo que se abordó, ¿no? A partir de las 3 ponencias, porque finalmente lo que más queremos dentro del proyecto Pichán es precisamente unir esos esfuerzos que son importantes para una atención integral de los niños y las niñas, ¿no? Es importante, y bien lo decían, por un lado, pues esta detección oportuna que tanto puede ser por la parte médica, pero también por terapeutas, por psicólogos, gente que está directamente relacionado con los pequeños y que puede hacer esta detección y canalizar al lugar indicado. Y por otro lado también felicitamos al Estado de Sonora por esta iniciativa que me parece que es pues particular, ¿no? Para el Estado de la apertura de la Dirección General de Neurodesarrollo, en donde también dan un acompañamiento terapéutico a chicos con alguna condición. Y importantísimo, pues saber, y que ellos lo mencionaron, que está vinculado también con el área educativa y con las familias, ¿verdad? Para que esta atención realmente sea integral, pues tenemos que abarcar en todos los espacios en donde ese niño se desenvuelve. Así es que les agradecemos muchísimo y ahora sí vamos a dar pauta a las preguntas que hay por allí en el chat. Entonces, vamos a empezar por el Zoom, el chat del Zoom. Tenemos, como sabemos, gente que está participando directamente aquí en nuestro Zoom y también tenemos quienes nos están viendo en el Facebook. Así es que vamos a empezar con las preguntas que hay en el Zoom y le vamos a pedir a una de nuestros miembros del grupo, de la mesa 4 del grupo Izamal, que se acuerdan por allí empezamos con esta iniciativa del webinar de hoy, a Diana Hernández Gómez de Coamex, que nos ayude a leer las preguntas del chat y los comentarios. Gracias, Diana. Bienvenida. Buenas noches, Marta Elena, muchas gracias. Muchas gracias también a las doctoras aquí, a las especialistas que nos compartieron sus conocimientos, a partir de los cuales ya surgieron algunas preguntas. Si les parece bien, voy a iniciar, voy a leer las preguntas del chat de aquí de Zoom y después podremos continuar con la que está en Facebook. Voy a leer las preguntas seguidas para que después puedan tomar la palabra y responder. La primera pregunta tiene que ver con algo que ya adelantaba un poco la doctora Miriam, que es, ¿qué harán para que los padres tengan toda esta información? Desgraciadamente, uno como papá pone la vida de sus hijos en personas que saben los factores de riesgos como médicos, pero a veces estos no dan la importancia que se debe a los signos de alarma y nosotros como padres pues no los vemos al no tener esos conocimientos. Esta pregunta es de Alma Cortés. Después, Lupita Rojas nos pregunta, mi niña tardó en sostener la cabecita y en sentarse. ¿Puede ser característica o señal de retinoblastoma? Muchas gracias por esas preguntas. Después, Nereida Ruiz nos pregunta si hay algún estudio que relacione Diana. el uso de oxitocina sintética intraparto con problemas en el neurodesarrollo. Sí. Diana, ¿qué te parece que vamos respondiendo las preguntas y nos van haciendo más? ¿Está bien? Okay. Bueno, también quiero decirles que el doctor Jesús Nava, también de la Dirección General de Neurodesarrollo, también en vista de que la doctora Mara no está presente, también nos va a ayudar a contestar algunas preguntas. Así es que bienvenido también, doctor Jesús. Gracias. Entonces, hasta aquí no sé quién quiera tomar la palabra para contestar las preguntas que ya planteamos por acá. Pues respecto a qué se hace o qué hacemos para que los papás tengan esta información, pues trabajamos mucho porque estamos muy conscientes de eso, tanto en capacitación médica como en capacitación en todo el personal de salud que puede estar en primer contacto con los niños. Desgraciadamente,
no es la obligación de los papás tener esta información, y muchas veces sí son ellos los que acaban dándose cuenta primero, pero pues lo que más podemos hacer, creo, es la capacitación del personal de atención y pues es por lo que trabajamos todos los días. Y a través de eventos como este, pues ir sensibilizando cada vez a más gente. Pero es una pena que sí hay una gran deficiencia y ese es el motivo por el que estamos aquí, precisamente, porque hace muchísima falta el sensibilizar a todos los niveles sobre la importancia de de hacer diagnósticos tempranos, que se reflejen en atención. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, con gusto. Contestando también a Alma Cortés, su pregunta. Dentro de la dirección estamos ya diseñando una campaña que se llama Mírame para la detección, en donde vamos a ir a ciudades no solo donde tenemos clínicas, sino también a la sierra y a otros lugares, sectores vulnerables donde de pronto no llega esta información. Es mucho más difícil. Después de esto tenemos un programa que se llama Enséñame, que es donde formamos a los padres de familia, pero también a los interesados, población general, a los profesionistas incluso, en donde queremos a hacer llegar estos programas a todas las ciudades posibles, ¿no? Estamos en construcción para ya echarlo a andar, ya que quede como un programa también acá dentro de la Secretaría de Salud. Y bueno, trabajando en la lucha diaria, cada quien con nuestro granito y ayudar también a difundir la información de estos webinares valiosos y de próximos eventos que estaríamos haciendo. Muchas gracias, Alma. Doctor Jesús, no sé si quisiera usted agregar algo más. Y también están pendientes la pregunta de Lupita Rojas acerca del caso de su hija que tardó tiempo en sostener su cabeza y en poder sentarse. Pregunta si eso puede ser una característica o señal de retinoblastoma. Directamente no es una manifestación del retinoblastoma, sin embargo, sí la fijación visual tiene mucho que ver es un motor importante para el neurodesarrollo, pero sería importante descartar que tuviera alguna otra alteración asociada. Sí, como tal, bueno, yo quisiera agregar que si tuviera la inquietud de que estuviera retinoblastoma, que es un tumor, es el más común intraocular en la infancia, la principal característica es algo que se llama leucocoria o este reflejo de fondo de ojo blanco, y son más bien signos y síntomas oculares más que los que menciona en su pregunta. Entonces, como bien dice la doctora, pues habría que ver si hay alguna otra pues, manifestación o patología que esté causando esta sintomatología, pero como tal son más alteraciones oculares, las del retinoblastoma, como estrabismo, no sé, ojo rojo, no sé. Ok. También nos colocaban acá en Facebook, Alexa Briceño, una pregunta referente también al tema de la identificación de algunos signos. Pregunta, ¿las escalas de desarrollo normal del niño como Denver y Van Edela pueden ayudarnos también para el diagnóstico? Sin duda, sí, el Denver es una escala como mucho más complicada y que hace diagnósticos no tan tempranos. El Vanedela sí es una prueba de tamizaje que se usa tempranamente y es de utilidad. No sé si la doctora Miriam, el doctor Jesús quisieran agregar algo más. Doctora Miriam, ¿iba a decir algo? Sí, en el caso de trastornos del neurodesarrollo, sí es imprescindible medir desarrollo y sacar estos coeficientes de desarrollo en los que nos indican ciertos perfiles en los resultados, sospechas de algún trastorno, ¿no? Esto le llamaba en el proceso una evaluación global. Sin embargo, hay que seguir profundizando en otros aspectos, ¿no? Pero sí, claro que pueden servir.
Ahora también regresando aquí al chat de Zoom, nos preguntan, Nereida Ruiz nos pregunta si hay algún estudio que relacione el uso de oxitocina sintética intraparto con el desarrollo de problemas del perdón, sí, con el desarrollo de problemas del neurodesarrollo. Sí, existen algunos estudios recientes sobre el uso de oxitocina y alteraciones en el neurodesarrollo. Ninguno ha sido concluyente. Hay uno más reciente que se realizó con dos grupos de estudio, uno en Canadá y otro en Israel, que incluyeron más variables que pudieran confundir y apunta más hacia que no tiene ningún efecto. Pero sí hay algún que otro estudio por ahí aislado que no fueron concluyentes, pero que sí dieron alguna indicación de que podría llegar a haber alguna relación entre el uso de oxitocina intraparto, sobre todo creo que asociado a, al epidural, a bloqueo epidural que pudiera llegar a asociarse con autismo, por ejemplo, con trastorno del espectro autista. Pero no hay ningún dato concluyente y los más recientes apuntan hacia que en realidad fueron como falsas alarmas. Siguiendo con las preguntas, también Karen Mesa nos pregunta, ¿se han implementado este tipo de ayudas en escuelas ya? Que me imagino que hablan de las actividades que nos comentaba la doctora Miriam sobre las capacitaciones. No sé qué acciones han implementado las autoridades en la entidad. Sí, dentro de nuestros programas hemos asistido a a las escuelas, estamos trabajando muy a la par con la Secretaría de Educación. Al final de cuentas, un filtro muy importante es la escuela. Entonces, de pronto, como decían, la información no llega a los padres de familia muchas veces, o bien les cuesta aceptar que pueda haber un compromiso del neurodesarrollo a los padres de familia. Sin embargo, la escuela hace el trabajo importante, la sensibilización y la referencia, ¿no? A las clínicas correspondientes, según la sospecha que se tenga. Acciones, pues hemos trabajado de la mano con convenios para capacitar en la psicometría a psicólogos, estamos trabajando en ello. Las campañas que antes comenté, también de detección a lugares de alta vulnerabilidad. Hemos estado especializando a profesionales y viene dentro del próxima semana, el próximo fin de semana va a durar aproximadamente 4 o 5 meses, capacitación a especialistas de ISTESON, IES, CRE y otros hospitales para que desde sus servicios ya puedan recibir un diagnóstico certero y un trabajo multidisciplinario. Eh, para solicitud de capacitación, por ejemplo, acá en el tema de trastornos del neurodesarrollo, se pueden comunicar a los teléfonos y a los correos que antes publiqué para hacer llegar, incluso si tienen alguna necesidad, pues hacer llegar al equipo especialista a sus escuelas. Acá en el caso de Sonora, con gusto les podemos apoyar. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan aquí, dice, buenas tardes, soy el profesor Raúl Holguín del Centro de Estudios para Invidentes. Mi pregunta es, ¿qué diferencias se toman en cuenta al diagnosticar a niños que tienen discapacidad visual y que hay sospecha de algún trastorno del neurodesarrollo? Ahí no creo que va más dirigido al neurodesarrollo, lo que ya referente habría que nos aclarara si es un trastorno del neurodesarrollo tipo trastorno por déficit de atención, algún trastorno del aprendizaje o cualquier más sobre lo que yo hablé de trastornos que pueden ser pues de todo tipo.
Sí, pues, así se tendría que ver si esta deficiencia visual va, pues, concomitante con este trastorno del neurodesarrollo que se esté sospechando. No sé si eso es lo que quiera decir o ver qué diferencias se toman en cuenta al diagnosticar a niños que padecen discapacidad visual. Mm, Sí, y dentro de los procesos y de las mismas pruebas, pues existe el diagnóstico diferencial en donde nos permite seguir una serie de pasos para ver por dónde es, porque si es esto y por qué no esto otro. Las mismas pruebas se van ajustando. Por ejemplo, vemos que en trastorno del espectro autista, vemos comprometida la parte de la comprensión verbal dentro de las pruebas. Entonces nos vamos ajustando y vamos tomando sobre todo en cuenta el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales, la parte de diagnóstico diferencial y los resultados de la evaluación por mi parte psicosocial. Pero sí, la verdad que afortunadamente no es complicado. Y desde el punto de vista de genética médica, que es mi especialidad, pues habría que ver si estos son algún trastorno del neurodesarrollo sindrómico que presente esta discapacidad visual. Entonces sí sería bien también pues una valoración más específica para ver si este paciente con trastorno del neurodesarrollo es realmente sindrómico porque presenta esta discapacidad visual o si es más bien algo adquirido. Entonces sí sería también conveniente que fuera valorado por algún especialista, ya sea algún genetista o algún médico pediatra especialista en neurología. De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí Aida nos hace, más que una pregunta, nos está solicitando ahí un poco de soporte, orientación para saber qué hacer. Dice, yo apenas hace poco nos empezamos a dar cuenta de los síntomas, me imagino que con su familiar, pero me dieron largas con la cita. Se complica mucho la situación con mi hijo, no sé si me podrían ayudar. Aida también, no sé si pudieras también de pronto colocarnos un poco más de información de dónde te encuentras, qué tipo de atención específica o qué síntomas específicos se han encontrado para poder orientarte un poco más sobre a dónde te podrías acercar. Nereida Ruiz también nos comenta, aparte de ser educadora de preescolar, soy educadora perinatal y trabajo con embarazadas. ¿Cómo podría prepararme más para que los posibles padres puedan estar pendientes de los signos de alarma? Si me escribe, yo con mucho gusto le puedo hacer llegar información sobre signos de alarma tempranos, a lo mejor algunos folletitos o cosas así para que ella pueda inclusive dárselos a Ujú. sus alumnos. Sí, está muy bien. Incluso no sé, doctora, si pudiera dejar sus datos aquí en el chat para que Sí, puedan retomar con y mucho ya gusto. pueda socializar la información. También nos preguntan si hay alguna página en Instagram o Facebook para poder mantener a las personas al tanto de la información y conocer sobre actualizaciones de la Clínica de Atención al Neurodesarrollo. No sé a qué redes sociales podría dirigirse la audiencia. Sí, estamos trabajando, prácticamente las clínicas empiezan a operar a partir de agosto del año pasado, entonces somos una dirección nueva. Ahorita se está trabajando ya por culminar nuestra página, que una vez terminada se va a publicar dentro de las páginas de la Secretaría de Salud. Por el momento, en lo que tenemos nuestra propia página, todos los flyers informativos o la invitación a capacitación serán mediante el Facebook de la Secretaría de Salud Pública acá en Sonora. Muchísimas gracias, doctora Miriam. También me paso un poco a Facebook. Aquí en Facebook nos está preguntando Angélica Moctezuma. Hola, actualmente yo realizo una tesis doctoral para el apoyo del diseño de recursos didácticos para niños con comorbilidad en discapacidad visual y autismo. ¿Qué consejos podrían darme?
No sé aquí quién quisiera tomar la palabra para responder. Se me cortó una parte y no logré rescatar la pregunta. ¿Me la podría repetir, Diana? Por Sí, favor. claro. Angélica Moctezuma nos cuenta que actualmente realiza una tesis doctoral para el apoyo del diseño de recursos didácticos para niños con comorbilidad en discapacidad visual y autismo. ¿Qué consejos podrían ofrecerle? Bueno, primero muchas felicidades porque tienes un tema de tesis importante que seguramente va a ayudar mucho a nuestra población. Eh, bueno, según consejos, pues mira, tienes las de ganar porque a los chicos con autismo e incluso a chicos sin autismo y población en general nos encanta el tema de la innovación de redes, ¿no? Y los aparatos electrónicos. Eh, es bien importante, pues, trabajar sobre el perfil de cada paciente, debido a que como es espectro, tenemos un perfil bien diferente. De pronto, la precisión de las recomendaciones va a ser acorde a qué perfil de autismo estás como contemplando. Pero te invito a que nos escribas. El maestro Raúl dejó ahí el contacto. Podemos incluso trabajar ahí algo en equipo, en conjunto. Quisiera nada más, Diana, hacer una pausa porque ya tenemos el tiempo corto, entonces me parece que vamos a hacer otras 2 preguntas y con esas terminamos. Y no sé si los ponentes nos puedan ayudar, si es que pueden ir viendo en el chat y si pueden contestar ahí algunas mientras otro contesta verbalmente, les agradecemos para poder responder a las máximas, pero sí ya tenemos el tiempo encima. Gracias, Diana. De acuerdo, Marta, muchas gracias. Pues si les parece bien, entonces voy a tomar un otro caso que nos presentan en Facebook, ya que esa pregunta no está por acá por Zoom, y les paso después otra pregunta de aquí del chat. Aquí nos expone Liliana Velázquez, su caso dice, mis hijos sufren de estrabismo y aparte ya mi hijo tiene cataratas que se desarrollan muy rápido. Eh, Aquí me imagino que lo que está buscando es orientación sobre qué hacer con esta situación con sus 2 hijos. ¿Son sus 2 hijos? ¿Tiene 2 hijos con esta misma condición? Dice que los dos sufren de estrabismo y aparte uno de ellos tiene cataratas que se están desarrollando muy rápido. Pues primeramente sería que lo valorara un médico especialista en oftalmología pediátrica, y pues ya con base a eso ya pues se abordaría pues todo lo demás. Pero lo primordial sería que se valorara por un oftalmólogo y pues sí, de ahí partir, de ahí desde su impresión diagnóstica. Y pues sí, llama la atención que son 2 hijos con estrabismo y uno con catarata, entonces quizás, no sé, pensando pudiese haber cierto, no sé, me estoy aventurando mucho, pero pudiese haber cierto componente ahí genético, pero pues la base sería que lo valorara primero un oftalmólogo pediátrico y ya con base a eso, pues de ahí partir a todo lo demás. Ujú. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Y paso entonces una última pregunta que nos llega por Zoom de Guillermo Hernández, que nos dice, ¿qué sugerencias podrían brindar a las organizaciones que ofrecen atención a las familias de niñas y niños de escasos recursos o que no cuentan con seguridad social o servicios de salud, a fin de brindar orientaciones o signos de alerta, considerando que algunas familias tienen además bajos niveles educativos? También pensando en aquellas en sectores en mayor desventaja, como las que se encuentran en zonas rurales, en comunidades indígenas o personas en situación de movilidad humana, es decir, personas migrantes o refugiadas. ¿Qué sugerencia darían entonces a las organizaciones que dan atención a esta población? Tal cual que busquen estos signos tempranos muy sencillos, que yo resumiría en que el niño te vea, te siga, interactúe con la mirada desde edades muy tempranas, que se mueva de forma simétrica, que no lo veas duro, duro ni muy aguadito. En palabras sencillas,
este, que organice bien su sueño, su alimentación, y que si no, es muy importante buscar ayuda, que en cuanto vean cualquier signo, no hay que esperarse, sino que hay que buscar ayuda. Eso es lo que, así en palabras sencillas, yo podría como resumir. No sé si la doctora Miriam o el doctor Jesús quisieran agregar algo más. Igual antes de terminar esta sección de preguntas, pues nuevamente agradecerles por compartir y acercar este conocimiento a todos en general y pues también a las personas que tomaron el tiempo para poder conectarse en este webinar. Y pues nada, les paso la palabra, doctora, doctor y Marta. Gracias. En el caso de trastornos de neurodesarrollo, si existe sospecha, si no hay seguridad social, realmente para eso fueron diseñadas las clínicas, para dar respuesta y un servicio de calidad a quien no cuenta con el recurso. Este tema es caro. Las clínicas son totalmente gratuitas para esta población. Entonces, acercarse a las clínicas. Y bueno, lo que ha funcionado cuando el padre de familia tiene ahí un compromiso cognitivo de aprendizaje, el pasarlo a la terapia y que él vea y después retroalimentar ahí mismo, sirve bastante. Entonces, el aprender viendo, ¿no? Pues muy bien, les agradecemos muchísimo todos sus aportes. No cabe duda que nos falta como país pues mucho que andar, ¿verdad? Para llegar, como dicen ustedes, a todos los rincones, que la gente tenga la información, pero finalmente iniciativas como esta nos permiten llegar a más personas. Les quiero comentar que también en el chat se puso un video referente al diagnóstico temprano, un video que se hizo también desde el grupo Izamal en la anterior fase del proyecto Pichán, que ustedes pueden consultar también, ¿no? Y que tengan como para sensibilizar pues a las personas que están a cargo de o en contacto directo con los lactantes, con los pequeños. De verdad agradecemos muchísimo la participación de la doctora Alicia, de la doctora Mara, la psicóloga Miriam, del doctor Jesús también por aquí ayudarnos a contestar las preguntas. También agradecemos a Diana por participar en esto y por supuesto a todo el equipo de Pichán que está aquí también presente. Seguimos con estos webinars. Los webinars están en constante actualización, estamos buscando los temas que a ustedes les interesan. Les comento que el próximo webinar será el 14 de marzo y vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, un tema que también para muchas maestras y maestros es muy interesante y necesario ahorita. Y bueno, agradecemos de verdad mucho, felicitamos también al gobierno de Sonora por esta iniciativa de la Dirección General de Neurodesarrollo, que creemos que puede ser pues una punta de lanza quizás para otro ejemplo para otros estados, ¿verdad? Así es que de verdad muchas gracias. Quisiéramos tomar una captura de pantalla con todos los asistentes, así es que les pediremos que abran sus cámaras a todo mundo nada más para que tomemos unas capturas de pantalla finales. Y bueno, estamos en contacto, ya saben que estamos en la página Proyecto Pichán para quien quisiera enterarse más de las actividades que tenemos y de bueno, los webinars que habrá, ¿no? Seguimos transformando, buscando una educación inclusiva y buscando una mejor calidad de vida para todos. Gracias a todos los asistentes, maestras, maestros, padres de familia, doctores, médicos, psicólogos, terapeutas que vemos, quienes ya están en el proyecto Pichán y quienes son también invitados y siempre bienvenidos a participar de estos espacios. Así es que vamos a abrir nuestras cámaras, sonriamos para la foto, ahora sí que sonreímos para la foto. Y espérenos nada más tantito porque al haber tantos en el Zoom tenemos que tomar varias fotografías, así es que ahí nos va a echar la mano Jasmine para decirnos en qué momento terminamos con todas.